Vamos a hacer ahora unos problemas adicionales de Thevenin y Norton. Vamos a suponer que nos dan este problema aquí y nos piden el equivalente Thevenin de este circuito. Lo miramos, ¿verdad? Como siempre hay un sinnúmero de formas de calcular el problema. Sabemos que, ¿verdad?, tenemos que encontrar el voltaje de circuito abierto o la corriente de cortocircuito. Y entonces, como no hay fuentes dependientes, podemos matar las fuentes y sacar la resistencia equivalente. En este problema, yo voy a usar el análisis del nodo para encontrar este voltaje VAB. ¿Verdad? No importa la forma en que nosotros encontramos este voltaje de circuito abierto, ¿verdad? Se puede usar cualquier método. VAB. Usando el método de nodo, pues voy a seleccionar el nodo de abajo como el nodo de referencia. Aquí puse el nodo 1, nodo 2, así que identifico V1, V2. Podríamos haber puesto aquí otro nodo, pero por el momento lo que voy a hacer es voy a ignorar este nodo A y voy a unir las dos resistencias, la de 6 y la de 10, ya que como no hay nada conectado en el nodo A, estas dos resistencias están en serie y podemos, ¿verdad?, ignorar este nodo y combinar estas dos en una misma resistencia. No voy a escribir el circuito de nuevo, ustedes se lo pueden imaginar. Por inspección podemos ver que V1 es 10 voltios y vamos a escribir la ecuación de sumas de corrientes en el nodo 2. ¿Verdad? Esta corriente sería V2 menos V1 entre 20. La corriente para abajo sería V2 entre 5. Esta corriente bajando sería negativo 1. Y entonces la corriente para acá sería V2 entre 16. De nuevo, pensando que hemos unido estas dos resistencias en uno. Y esto sería la ecuación que sale. Claro, la ventaja de esto es que solamente tenemos una ecuación con solamente un desconocido. ¿Verdad? El V2 es desconocido. Así que vamos a coger y simplificamos nuestra ecuación, lo ponemos en forma estándar. Todos los términos de V2, todo lo que no es V2 lo llevamos al otro lado. Para eliminar las fracciones yo voy a multiplicar por 80. Me da esta ecuación aquí, ¿verdad?, que 25V2 es 120. O sea que V2 es 120 entre 25 o 4 y 4 quintos. Eso sería el voltaje V2. Lo que queremos en el problema, como estamos buscando el equivalente Thevenin, lo que queremos es VAB. Ahora, si yo sé lo que es el voltaje V2, esto sería una aplicación perfecta para una ecuación de división de voltaje. ¿Verdad? El voltaje V2 se divide en estas dos resistencias, la de 6 y la de 10, que están en serie. Así que si yo quiero el voltaje VAB, pues sería esta resistencia 10 entre la suma de las dos entre el voltaje que se divide. O sea que usamos una ecuación de división de voltaje y sacamos que VAB son 3 voltios. Ya tenemos el VAB, ya tenemos el VThevenin. Lo que podemos hacer ahora, como no hay fuentes dependientes, podemos matar las fuentes y sacar la resistencia equivalente. Así que matamos la fuente de voltaje y la fuente de corriente, claro, de forma distinta. ¿Verdad? Y entonces simplificamos. La de 5 y la de 20 están en paralelo, que serían una de 4, que luego dejarían la de 6 y la de 4 en serie, que sería una de 10, y 2 de 10 en paralelo daría una de 5. Así que la resistencia Thevenin, la resistencia Norton, sería 5 ohms. Así que el equivalente Thevenin sería una fuente de 3 voltajes en serie con una resistencia de 5 ohms. Ahora, alguna gente a veces me ha preguntado que cuando estaba sacando el voltaje, yo presumí que estas dos resistencias están en serie. ¿Y por qué no simplemente empezaba a simplificar allí? Lo que estamos buscando es la resistencia conectada a los nodos A y B. Si yo uno estas dos resistencias, que en efecto están en serie, pero si yo uno la resistencia de 6 con la de 10, el nodo A desaparece.
Y entonces obviamente no puedo calcular la resistencia equivalente en el nodo entre el nodo A y B. Así que simplificamos el circuito siempre dejando esos nodos A y B, las que quiero al final. Vamos a hacer otro problema ahora, uno de Norton. Y nos piden el equivalente Norton de este circuito, aquí. Podríamos o buscar el voltaje Thevenin o la corriente Norton. Como ya hicimos un ejemplo buscando el voltaje, pues vamos a buscar la corriente de cortocircuito. Así que ponemos un cortocircuito entre los nodos A y B. ¿Verdad? El nodo A y B ahora se convierte en el mismo nodo. Y entonces queremos esa corriente ISC, lo que hemos llamado ISC. También voy a usar el método de nodo en este caso, así que me la pongo el nodo de abajo, lo voy a seleccionar como el nodo de referencia, V1, V2. Como antes, parecido al problema anterior, V1 por inspección son 25 voltios. Y entonces tenemos 4 corrientes aquí, sumando las corrientes en el nodo 2. La corriente hacia la izquierda sería V2 menos V1 entre 5. La corriente para abajo sería V2 entre 20. Esta corriente sería negativo 3 y esta corriente aquí sería V2 entre 4. Así que simplificándolo, poniéndolo en forma estándar y multiplicando por 20 para eliminar las fracciones, me da esto, ¿verdad? Me da 10 V2 igual a 160, o sea que V2 son 16 voltios. Lo que queremos es la corriente ISC, pero obviamente si yo sé el voltaje V2, puedo sacar esta corriente, ¿verdad? Esta corriente aquí, que fue el último término en nuestra suma de corrientes, esa es la corriente ISC que estamos buscando. Así que, ¿verdad? Ese último término, V2 entre 4, es el que estamos buscando, ISC es V2 entre 4. Sustituimos lo que es V2 y nos da que la corriente de cortocircuito son 4 amperes. ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Bueno, si matamos las fuentes, háganlo ustedes, pero si matamos las fuentes y sacamos lo que es la resistencia equivalente, ¿verdad? Vemos que la de 5 y la de 20 quedan en paralelo, que serían una de 4. Que luego quedarían en serie con una de 4, que sería una de 8 ohms. Este sería el equivalente Norton. Tenemos que mirar ahora y ver qué hacemos con nuestros circuitos cuando tienen fuentes dependientes. ¿Verdad? Habíamos dicho que el método que nosotros usamos para encontrar la resistencia equivalente, pues eso era, solamente podemos matar las fuentes si no hay fuentes dependientes. Si hay fuentes dependientes, ¿qué hacemos? Pues hay que encontrar el voltaje Thevenin y la corriente Norton como lo hicimos antes. Y una vez que tenemos el voltaje Thevenin y la corriente Norton, pues la resistencia simplemente es ese voltaje entre la corriente. Así que en este caso, si hay fuentes dependientes, no matamos fuentes para encontrar la resistencia equivalente. Hay que encontrar el voltaje de circuito abierto y la corriente del cortocircuito. Hay otro método que es matar todas las fuentes y poner otra fuente en los nodos A y B. Está descrito en el libro. Si quieren lo pueden usar, pero yo no lo voy a describir. Yo no voy a hacer ese método aquí en clase. Vamos a suponer que tenemos, ¿verdad? Este problema. Nos dicen encuentren el equivalente Norton o Thevenin de este circuito. Y vemos que tenemos una fuente de corriente dependiente, ¿verdad? La corriente de esta fuente depende del voltaje en la resistencia de 5 ohms. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a encontrar primero el voltaje VAB usando el método de nodo, como de costumbre. Así que cojo el nodo abajo como el nodo de referencia. Acá va a ser el nodo 1, este va a ser el nodo 2. Por inspección V1 son 10 voltios. Y el nodo 2, de nuevo, tiene
1, 2, 3, 4 corrientes en ella. Esta corriente sería V2 entre 10 entre 5. La corriente aquí para abajo sería V2 entre 10. Esta corriente, como hay 2 VA entrando, sería negativo 2 VA saliendo. Y la corriente saliendo por la resistencia de 10 ohms. Como esto no está conectado a nada, la corriente es 0. Esta sería nuestra ecuación. Claro, necesitamos escribir las dependencias en términos de los voltajes de nodo. Nuestra fuente dependiente depende de VA. Y VA, este voltaje, lo podemos escribir en términos de las corrientes, de los voltajes de nodo. La VA por inspección es V1 menos V2. Así que podemos sustituir aquí para VA como V1, que sería 10, menos V2. Y aquí tenemos nuestra ecuación, todo en términos de los voltajes de nodo. Y de nuevo, hay una ecuación con solamente un desconocido. Simplificamos y a mí me da que V2 son 220 entre 23. O sea que más o menos 9.5 voltios. Así que el voltaje de circuito abierto, V-Thevenin, son más o menos 9.5 voltios. Ahora, necesitamos encontrar la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Ponemos un cortocircuito y buscamos la corriente que fluye allí. Voy a usar el mismo método. Ahora, nosotros usamos el método de nodo para encontrar el voltaje de circuito abierto. Ahora, cuando nosotros le ponemos un cortocircuito entre los nodos A y B, este circuito no es el mismo circuito que teníamos antes. ¿Okay? No podemos presumir que ninguno de los voltajes es igual, ¿verdad? No podemos presumir que V2 es el mismo voltaje que tuvimos, que acabamos de calcular, porque hemos cambiado el circuito. Tenemos que calcular V2 de nuevo. Así que usando de nuevo el método de nodo, V1 es el voltaje en la fuente y la fuente todavía son 10 voltios. La ecuación de la suma de corrientes en el nodo 2 sigue muy similar, ¿verdad? V2 menos V1 entre 5, V2 entre 10, menos 2VA. Ahora, aquí hay corriente, ¿verdad? Sería V2 entre 10. Hacemos la misma sustitución de antes, ¿verdad? VA sigue siendo V1 menos V2. Y simplificando en nuestro circuito me da que V2 son 220 entre 24. ¿Verdad? Obviamente no el mismo voltaje de antes. Muy parecido, pero no el mismo voltaje. Así que para encontrar la corriente de cortocircuito, que es la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms, pues sería V2 entre 10, ¿verdad? Este último término en nuestra suma de corrientes es la corriente de cortocircuito. Así que me da que es un poquito menos que 1 ampere, ¿verdad? 0.917 amperes. Y una vez que tenemos el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito, ahora podemos sacar las resistencias. Así que ponemos el voltaje VAB, que es el voltaje de Thevenin, 220 entre 23. Ponemos la corriente de cortocircuito, la corriente Norton, 22 entre 24. Y entonces me da que es 10.43 ohms. Así que los circuitos equivalentes serían 9.5 con una resistencia de más o menos 10 y 0.91, 0.92 de nuevo con la misma resistencia. Vamos a hacer un ejemplo adicional antes de terminar. Y este ejemplo es bueno porque aquí tenemos un circuito que tenemos dos partes del circuito que están conectados por una conexión aquí, pero no tienen una conexión arriba. Esta conexión abajo, ¿qué hace? Pues en realidad, en efecto, no está haciendo nada. ¿Verdad? Una corriente no puede pasar por aquí porque no hay donde, ¿verdad? No puede salir corriente si no está entrando por otro lado. Así que por aquí no puede fluir corriente, porque si fluye corriente, ¿verdad? Podríamos hacer una suma de corrientes en este punto y veríamos que, ¿verdad? Aquí la corriente tiene que ser 0. Pero vamos a hacerlo.
vamos a encontrar el circuito equivalente, ¿verdad? Vamos a encontrar primero VAB. Y en este caso vamos a encontrar VAB usando el método de malla. Este circuito tiene dos mallas. Hacemos la suma de voltajes en la primera malla, ¿verdad? Menos 5 más 2000 por IB más 3VA igual a 0. En la segunda malla, pues no tenemos que hacer ninguna suma de voltajes porque aquí hay una fuente de corriente. Ahora, yo cogí la corriente de malla fluyendo en el sentido del reloj. La corriente de la fuente de corriente va en la otra dirección, así que I2 es negativo 20 por IB. Y IB, vemos por inspección, vemos que IB es simplemente I1. Así que escribimos las dependencias en términos de las corrientes de malla. La primera dependencia es VA. Así que VA, ¿qué sería? Bueno, es el voltaje en esta resistencia. Yo sé que V es I por R, así que VA sería 25 por la corriente I2. Positivo porque la corriente fluye de positivo a negativo. IB, como dije antes, es simplemente I1. Así que hemos escrito las dependencias en términos de las corrientes de malla y podemos sustituir. Así que sustituimos arriba, sustituimos para IA y B, nos daría esto. Estas serían nuestras dos ecuaciones con dos desconocidos. Simplificamos, ¿verdad? La ponemos los desconocidos I1, I2 y lo que no es. Déjame dividir por 5 simplemente para hacer los números más chiquitos. Y me dan estas ecuaciones aquí, ¿verdad? 415, 20, 415, 1, 21 y 0. Y estas serían nuestras ecuaciones escribiéndolo en términos de matrices. Y podemos sacar los delta, ¿verdad? La determinante de la matriz 415, 21 sería 100. En este caso no es necesario calcular I1, lo que queremos es VAB, así que solamente necesitamos I2, así que calculando delta 2, ¿verdad? Sustituyendo la segunda columna con 1 y 0, nos daría que la determinante es negativo 20, así que la corriente I2 vemos que es negativo 0.2 amperes. Y si I2 es negativo 0.2 amperes, VAB, que es 25 por I2, ¿verdad? Porque VAB es simplemente VA, y ya tenemos una ecuación para VA, pues entonces nos daría que VAB son negativos 5 voltios. Así que ya tenemos el voltaje del circuito abierto. Ahora lo que hacemos es le ponemos un cortocircuito entre los nodos A y B y calculamos la corriente que fluye allí. Cuando ponemos un cortocircuito aquí, vemos que estamos haciendo otro lazo. Así que déjame seguir usando el método de malla aquí. La suma de voltajes aquí sigue siendo la misma, ¿verdad? Menos 5 más I1 por 2K más 3VA igual a 0. Ahora, ¿cuánto es VA? Hemos puesto un cortocircuito aquí. Los nodos A y B ahora son el mismo nodo, así que el voltaje de aquí a aquí, como es el mismo nodo, VA es 0. Y si VA es 0, quiere decir que este término es 0 y quiere decir que podemos simplificar nuestra ecuación a esto y podemos sacar directamente lo que es I1, que I1 son 2.5 miliamperes. La malla 2. ¿Qué sería la suma de voltajes en la malla 2? Bueno, allí no hacemos suma de voltajes porque tenemos una fuente de corriente, ¿verdad? Igual que antes, I2 es negativo 20 IB. ¿Verdad? Este es el caso, cuando ustedes se acuerdan, cuando estábamos hablando del método de malla, cuando hay fuentes de corriente en el método de malla, y esta es una fuente de corriente donde solamente una corriente de malla está fluyendo, pues la escribimos directamente, I2 es menos 20 IB, que nos daría, ¿verdad? Una vez que escribimos que IB es I1, pues lo podemos sacar directamente, y entonces I2 son negativo 50 miliamperes. Ahora, en la malla 3, ¿qué sería la suma de voltajes aquí? Solamente hay un término aquí, ¿verdad? Si empezamos aquí abajo sería I3 menos I2, si quiero la corriente subiendo, I3 menos I2 por 25
Como no hay más nada, igualamos a 0. Ahora, simplificando esta ecuación, como esto es igual a 0, esto me dice que I3 tiene que ser igual a I2. Y como ya tenemos I2, pues vemos que es negativo 50 miliamperes, que esa sería nuestra corriente de cortocircuito. Así que tenemos el voltaje Thevenin, tenemos la corriente Norton. Podemos calcular la resistencia Thevenin y Norton, ¿verdad? Sería el voltaje entre la corriente, menos 5 voltios entre menos 50 mili, que nos daría 100 ohms. Así que estos serían los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para el circuito que teníamos arriba. Aquí hay unos problemas de asignación que pueden hacer de estos temas.